Muchas gracias, doctor Fajardo, por la presentación y muchas gracias a mis colegas y amigas aquí presentes que representan a la hepatología mexicana, que pues todo esto empezó con la doctora Margarita Dehesa, académica, y nuestra maestra aquí presente. También quiero agradecer al doctor Abdo, quien ha sido un gran respaldo para mí, y a los doctores Kersenovich, Uribe, el doctor Cazú, el doctor Valdovinos, conectados online. Y empezamos con este trabajo tan interesante en el cual he de mencionar que la hepatitis C sigue siendo un problema de salud pública en México, siendo que sus complicaciones, tales como todas estas descompensaciones de la cirrosis hepática y el carcinoma hepatocelular, son una de las principales causas de muerte en nuestro país. Tenemos globalmente una prevalencia de 1% de hepatitis C y en México esta prevalencia llega a ser del punto, más bien la incidencia nacional llega a ser del 0.21% por 100,000 habitantes. En el estado de Sonora esa prevalencia es más alta y llegamos a tener una incidencia de 0.44%. Estas estadísticas son en población global. Sin embargo, en población que tiene factores de alto riesgo, esta aumenta. En países de altos ingresos, el 80% de nuevas infecciones por hepatitis C se presentan entre usuarios de sustancias psicoactivas. A nivel global, tenemos una prevalencia de 26% en usuarios de sustancias psicoactivas en aquellas personas que tienen tatuajes y sexo sin protección, y se ha visto un incremento de la hepatitis C en personas que viven con VIH y en hombres que tienen sexo con hombres. Los objetivos de este estudio es estimar la prevalencia del virus de hepatitis C en personas con factores de riesgo en el estado de Sonora, establecer la probabilidad de adquirir virus de hepatitis C de acuerdo con el factor de riesgo y determinar la prevalencia de coinfección con VIH. Se realizó un trabajo en el transcurso de 3 años, de enero del 2020 a diciembre del 2022. Se realizaron 9,310 cuestionarios aplicados en personas que tuvieran al menos un factor de riesgo para hepatitis C. Se aplicaron los cuestionarios, se obtuvieron los datos demográficos y los factores de riesgo para infección por virus C. Se aplicaron 7,445 cuestionarios en hospitales, 1,195 en centros de rehabilitación y 670 en personas privadas de la libertad. Se investigaron los factores de riesgo de antecedentes de transfusiones sanguíneas, sobre todo antes de 1994, contacto accidental con sangre como por alguna punción, hemodiálisis, receptores de trasplantes de órganos, uso de sustancias psicoactivas, y se investigó la vía de administración, pareja sexual con virus de hepatitis C, hijos de madres con virus de hepatitis C, uso de sustancias con fines sexuales, asimismo como prácticas sexuales de alto riesgo, el tener un tatuaje o alguna perforación ornamental, historia de privación de la libertad y el uso compartido de objetos en contacto con sangre como rastrillos o cepillos de dientes. También se estudió a las personas que viven con VIH y el antecedente de cirrosis hepática. El análisis estadístico se llevó a cabo con estadística descriptiva, con medias de tendencia central y dispersión, la determinación de factores de riesgo asociados a infección por virus C con la prueba de Chi cuadrada, con una P menor de 0.05, con SPSS versión 21, y los resultados después de llevar a cabo en 9,310 pacientes con al menos
un factor de riesgo. Se incluyeron 6.625 hombres, 2.685 mujeres, a quienes se les realizó prueba rápida para detección de anticuerpos contra virus de hepatitis C. Los que fueron positivos se les realizó una prueba confirmatoria con PCR. Tuvimos una prueba positiva para anticuerpos en el 18.5% de las personas, en un número de 1.772, y se confirmó esta prueba en el 82.6%, de tal manera que tuvimos una prevalencia del 10.05% en esta 10.05% en esta población, y coinfección con VIH en el 9.7% de las personas. Los principales factores de riesgo para tener esta infección positiva fueron la presencia de tatuajes o perforaciones en 79.9% de los casos. En segundo lugar, los usuarios de sustancias psicoactivas intravenosas en 79.5% de los casos. Y en tercer lugar, en 72% los usuarios de sustancias psicoactivas nasales, quedando en un cuarto lugar la presencia o el antecedente de haber sido privado de la libertad. También como resultado tenemos que la prevalencia de virus de hepatitis C fue mayor entre más factores de riesgo se tuvo. Es decir, las personas que sumaron más de 2 factores de riesgo tuvieron una mayor prevalencia de virus de hepatitis C, siendo hasta casi el 32% en aquellos que sumaron hasta 8 factores de riesgo. Es importante entonces mencionar que el factor de riesgo más frecuente en el que se encontró la presencia de virus de hepatitis C fue el antecedente de tatuaje o perforación ornamental. Sin embargo, el factor de riesgo de mayor impacto para adquirir la infección fue el ser usuario de sustancias psicoactivas inyectables, ya que el ser usuario de sustancias psicoactivas inyectables aumentó el riesgo de 28 veces de tener hepatitis C. Podemos decir que la prevalencia de virus C encontrada en esta población fue más alta, de 10.05%, en esta concentración de grupos de alto riesgo en el estado de Sonora. La prevalencia reportada en boletines epidemiológicos puede ser infraestimada, ya que generalmente se reporta población general y no se informa acerca de esta población de alto riesgo. Y este es el primer estudio realizado en el estado de Sonora, que por ser un estado en el norte y con frontera, probablemente también por esto tenga una prevalencia mayor. Es importante entonces en esta población de riesgo realizar un tamizaje dirigido, un diagnóstico y tratamiento que debe de ser integral, ya que además del tratamiento que tenemos disponible dentro del plan de eliminación para hepatitis C, estas personas deben de tratarse de manera integral, incluyendo la reducción de riesgos y daños. El hacer tamizaje, diagnóstico y tratamiento en esta población nos permitirá contribuir al plan de eliminación y evitar con las complicaciones propias que puede dar el virus de hepatitis C, y de esta manera podemos contribuir a la eliminación con un impacto en la disminución en la incidencia y la prevalencia de la hepatitis C. Finalmente, quiero concluir diciendo que la prevalencia de hepatitis C es mayor a la reportada en otros estudios. El antecedente de tatuajes y perforaciones ornamentales es el factor de riesgo más frecuente, y el factor de riesgo con mayor impacto es el uso de sustancias psicoactivas inyectables. Entre más factores de riesgo se tengan, mayor posibilidad de infección de hepatitis C se tendrá, y la coinfección de virus de hepatitis C con VIH debe de investigarse siempre. Les agradezco su atención.
Muchas gracias, doctora Castro Narro.